Bueno, otra vez me salí. Ok, se ve, ¿no? Sí, doctora, sí se ve. Esa noche vamos a ver algunas infusiones de fármacos que se usan generalmente en cuidados intermedios y cuidados intensivos, ¿no? No es muy común que en pabellón se utilice, pero sí es importante que lo conozcan y sepan manejar, porque ya pues todos los R2, sobre todo los R3, están manejando ya cuidados intermedios y van a ingresar a cuidados intensivos. Entonces vamos a tener en la lista que les entregué, tenían el manejo de la metilprednisolona para asma. Ya no lo he puesto ahí. Es la dosis de 2 miligramos por kilo STAT, ya saben ustedes, dosis por peso, donde tiene una concentración máxima de 2.5 miligramos por mililitro y la velocidad de infusión no debe exceder a 2.5 miligramos por minuto, ¿no? Eso es importante que tengan este concepto porque eso mismo va a servir para el pulso de metilprednisolona, ¿no? Entonces, la concentración y la velocidad de infusión. Los dos prácticamente es lo mismo, solo que cambia la unidad. Uno es 2.5 miligramos por mililitro y la velocidad 2.5 miligramos por minuto. Entonces, hablando ahora de antifúngicos, cuando tienen procesos infecciosos causados por hongos de manera severa o invasiva, pues generalmente se utiliza la anfotericina B, ¿no? Si no es un proceso severo, que no es algo sistémico, pues podemos utilizar el fluconazol, como también lo tienen en la lista que les he entregado, a dosis de ataque o de STAT, el primer día 10 miligramos por kilo día y a partir del segundo día en adelante 5 miligramos por kilo por día, una sola vez al día, ¿no? Entonces va a depender si va a ser 7 a 14 días. En este caso vamos a ver el uso de la anfotericina B. También vamos a ver manejo de edema cerebral, ya sea con cloruro de sodio al 3% o soluciones hipertónicas, ¿no? Al 3%, al 5%, al 7.5%, el manitol y el pentotal sódico, ¿no? El pentotal sódico lo he pasado para las infusiones continuas que se va a dar en otra actividad. Ahora, básicamente la que son en bol. También la administración de coloides, como es la albúmina, ¿no? En algunos pacientes sépticos que están con hipoalbuminemia, la secundaria la sepsis, pues tenemos que reponerles la albúmina y los pulsos de metilprednisolona y de inmunoglobulina. No me voy a explayar en qué casos voy a utilizar metilprednisolona, que si es un PTI, que si es una encefalitis autoinmune, etcétera, etcétera. Sino vamos a ver cómo lo tienen que preparar. Y habrá actividades para que especifiquen el tema, ¿no? Si van a hablar solamente de encefalitis autoinmune o si solamente van a hablar de PTI, etcétera, etcétera. Para saber cuándo la van a utilizar. Entonces, comenzando con la anfotericina B, la tenemos ahí, la anfotericina B general, no estamos hablando, hay varios tipos, ¿no? La genérica, que generalmente le dicen, la común o básica o genérica. Entonces, cuando ustedes tienen un paciente que van a utilizar anfotericina B, las guías te dicen que la dosis va de 1 hasta 1.5 miligramos por kilo por día máximo, ¿no? Entonces, podemos iniciar para ver si es que hay algún evento adverso, iniciando con 0.1 miligramos por kilo. Pero lo más común es comenzar con 0.25 miligramos por kilo. Si no hay ningún evento adverso, no hay ninguna complicación, al día siguiente ya le podemos aumentar a 0.5 o incluso de frente ya ir a 1, ¿no? Entonces, lo común es comenzar con 0.25 miligramos por kilo el primer día y el segundo día le van aumentando 0.25 y 0.25, así progresivamente hasta llegar a la dosis de 1 miligramo por kilo por día, que es la dosis recomendada, ¿no? Y dependiendo, si es una patología severa, pues se puede llegar hasta 1.5 miligramos por kilo por día. Entonces, siguiendo esto mismo, ¿cuál es la fórmula para poder para poder administrar la anfotericina B? Entonces, los miligramos de anfotericina que voy a necesitar va a ser igual a la dosis por el peso. Dosis por el peso. Entonces, si es 1 miligramo por kilo, será pues 1 acá y el peso del paciente, ¿no?
Lo ideal se pasa en 4 o 6 horas previo a un bolo de cloruro de sodio de 10 cc por kilo. Entonces esto es una vez al día. Lo puedo pasar entre 4 a 6 horas. La dosis máxima les había dicho de 1.5 miligramos por kilo por día. La ampolla viene de 50 miligramos en polvo para disolver en 10 mililitros de suero fisiológico. Entonces lo que equivaldría que 1 mililitro contiene 5 miligramos de la solución. ¿Ok? Entonces no se olviden, lo básico, ¿cómo se saca la dosis? La dosis por el peso y lo inicial hay que comenzar con 0.25 miligramos por kilo por día. Si hay una buena tolerancia, al día siguiente le pueden aumentar a 0.5 y así sucesivamente hasta llegar a la dosis de 1 miligramo por kilo. Pero si ustedes ven que el primer día, y eso ya es la práctica básicamente, ¿no? Si ven que el primer día está yendo bien, no hay ningún efecto, al día siguiente de frente pueden agregarle a 0.75 o a 1, no hay ningún problema. Todo va a depender de la tolerancia del paciente. Entonces, lo común es que hagan de 0.25 en 0.25. ¿Ok? Entonces, acá hay un ejemplo de cómo tienen que prepararla, ¿no? Por ejemplo, tienen un paciente que pesa 6 kilos y medio y le hemos decidido dar la dosis de 1 por kilo. Entonces ya hice yo la rutina de hacer 0.25, 0.5, ya estoy cuando ya me toca a 1 por kilo. Entonces, siguiendo la fórmula, sería la dosis por el peso. O sea, 1 por 6.5, tengo que darle 6.5 miligramos de anfotericin B. Y mi bolo va a ser de 10 cc por el peso. Entonces sería 65 cc. Entonces, ¿cómo voy a hacer mi indicación en enfermería? Anfotericina B, 6.5 miligramos disuelto o hasta 25 cc de dextrosa al 5%. Y esto lo voy a pasar en 4 horas o en 6 horas, previo bolo de 65 cc de cloruro de sodio al 9 por mil. Esa es la forma en que van a formular ustedes su anfotericina B. Me imagino que acá dirán, pero ¿por qué con 25, no con 50 y con 100, no? Justo lo que les decía en la ampolla. Si la ampolla trae 50 miligramos para disolverlo en 10 cc, es factible que yo podría pasar máximo hasta 5 miligramos en un cc de solución, ¿no? Entonces, por seguridad, ya como una regla, se utiliza cuando es menor de 10 miligramos de anfotericina con 25 cc de solución. Y si es mayor de esa cantidad, con 50 cc de solución. ¿Ok? Entonces, si ustedes cogen la ampollita, se van a dar cuenta que si hay 50 miligramos en 10 mililitros, es lo mismo que decir que yo puedo pasar 5 miligramos en 1 mililitro. Entonces, yo podría pasarlo en menos volumen, ¿no? Pero por seguridad, siempre les he dicho, utilicen la mayor disolución posible. Entonces, ya en la parte práctica, cuando nosotros pasamos menos de 10 miligramos de anfotericina, lo pasamos en 25 cc de solución. Y si es más de esa cantidad, en 50 cc de solución. Lógicamente que si es un volumen muy alto y yo me estoy excediendo de que en un cc haya 5 miligramos, pues le voy a ir aumentando, ¿no? Por ejemplo, si esto fuera yo qué sé, 100, que sería que una persona de 100 kilos no creo, ¿no? Entonces, pongamos que un niño grande de 50 kilos, serían 50 miligramos. Entonces, en lo mínimo que yo pasaría, de acuerdo a mi concentración en la que tengo que preparar mi ampolla, sería mínimo los 50 miligramos los debería pasar en 10. ¿Ok? Entonces, por seguridad, en 50 cc. Entonces, menor de 10 miligramos, en 25 cc y más de 10 miligramos de anfotericin B en 50 cc. Y previo su bolo, ¿ya? Entonces, básicamente es eso que quiero que entiendan cómo administrar la anfotericina B. Pueden comenzar, como les digo, con 0.25, 0.5 y ya llevarlo después a 1, ¿no? El tercer día prácticamente ya va a estar a su dosis total, pero va a depender de que no haya ningún efecto. Normalmente no hemos tenido ningún problema. Muchas veces hemos comenzado el mismo día con 1 por kilo, ¿no? Entonces no habría ningún problema por ahí. Si está bien disuelto, no va a pasar nada. Entonces, esta es la fórmula la manera de formular la anfotericina B.
previo bolo. Nunca se olviden de esto. Primero pasamos un bolito previo de cloruro de sodio a 10 cc por kilo y luego se prepara la anfotericina B hasta 1 miligramo por kilo por día o dosis máxima de 1.5 miligramos por kilo por día. Si tenemos menos de 10 miligramos para infundir, lo pasamos en 25 cc de solución y si es más de eso, en 50 cc de solución. Entonces no creo que tengan dudas respecto al uso de la anfotericina B. ¿Alguna Pero pregunta? se pone dextrosa el 5%, pero ahí es suero fisiológico, ¿no es cierto? Claro, también puede ser suero fisiológico. Cuando tú lees en el taquetomo, por ejemplo, te dice que puede precipitar si le pones en agua destilada y suero fisiológico. Entonces, como que te queda la duda, ¿no? Pero tú puedes usar cualquiera de los dos, o puedes utilizar dextrosa o puedes usar cloruro de sodio 9 por mil, no hay ningún problema. Es más, siempre lo hemos preparado con cloruro. Yo al menos siempre lo he usado con cloruro. Pero a raíz que en la bibliografía te dicen que no use solución salina, o de repente porque esa versión de taquetomo ya estaba muy antigua, entonces yo recuerdo que lo dejé con dextrosa al 5% cuando hice esta diapositiva. Pero tranquilamente puede pasar con cloruro de sodio al 9 por mil con esa misma cantidad y previo obviamente su bolo. O sea, acá lo que tienen que tener idea lo que tienen que tener en cuenta en la anfotericina es dosis, bolo previo y en cuánto lo van a pasar. Suficiente con que eso se acuerde. Lo del resto ya es sencillo. ¿Alguna pregunta más con anfotericina? Ok, entonces nos vamos a terapia antiedema cerebral. Acá tenemos bastantes soluciones hipertónicas al 3%, al 5%, al 7.5%, manitol, por ejemplo, que es lo que más utilizamos. Y ya pues cuando es un edema severo, incluso en pacientes con epilepsia refractaria, pues podemos utilizar el pentotal sódico, ¿no? Nunca llegué a ese extremo, he llegado a usar al 5% cuando estaba haciendo UCI, pero no hemos llegado a utilizar el 7.5%, pero sí en epilepsia refractaria sí con pentotal, ¿no? Entonces, comenzando la terapia antiedema cerebral, vamos a tener, hay pacientes que ingresan con edema cerebral, ha habido 2 o 3 chiquitos que han sido encefalitis virales, que estos 2 o 3 meses que he visto, que han ingresado con leve edema cerebral, ¿no? Entonces, lo ideal previo a que le hagan la punción lumbar sería pasarle un bolito de manitol, ¿no? Para disminuir algo ese edema cerebral. Y recuerden que si ustedes usan manitol, 48 a 72 horas máximo lo deben usar. Más de ese tiempo ya no es necesario y ya no va a ser efectivo en el paciente. Y otra cosa que tienen que tener en cuenta es que cuando uno va disminuyendo el manitol, la dosis máxima, o sea, el tiempo más espaciado que se le puede dar es cada 6 horas. No cada 8, no cada 12, menos cada 24. Entonces, si ustedes quieren reducir el manitol, reduzcan en dosis, no en intervalos de tiempo. O sea, lo más espaciado es cada 6 horas. Tú puedes darlo cada 4, cada 5, hasta cada 6 horas. Pero si quieren reducir, entonces reduzcan en dosis, no en tiempo. ¿Ok? Entonces, eso sí tienen que tener claro. Entonces, cuando vamos a utilizar manitol, ¿cuál es la dosis? Cuando hablamos del 20%, ¿qué les había dicho? Que todo lo que tenga 20% es lo mismo que decir 20 gramos en 100 mililitros. ¿Ok? Entonces, eso queda claro ahí que acá hay 20 gramos de la solución en 100 mililitros. ¿Cuál es la dosis en edema cerebral del manitol al 20%? La dosis va de 0.5 a 1 gramo por kilo por cada dosis que yo le dé. 0.5 a 1 por gramo por kilo. Y aparte, lógicamente, que tiene que tener una vía donde esté infundiendo cloruro de sodio más kalium de mantenimiento. En vez de dextrosa con electrolitos, la vía debe ser con cloruro y kalium. Vale la idea de haber visto que en el paciente probable de encefalitis que tiene intermedios, le iniciaron una vía con cloruro al 9 por mil con kalium. Es por eso. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes tengan un paciente con edema cerebral, la vía de mantenimiento tiene que ser con cloruro de sodio al 9 por mil con su kalium a la misma dosis de mantenimiento de hidratación normal que utilizamos. ¿Ok?
Entonces, ¿cuál va a ser la fórmula para pasarle manitol a un paciente? Igual, la dosis por el peso dividido entre una constante que es 0.2. La dosis por el peso dividido entre la constante 0.2. ¿En quiénes está contraindicado el uso del manitol? En pacientes que tengan una hemorragia intracraneal activa y que tengan edema pulmonar. Entonces, muchos pacientes que vienen con hemorragias subaracnoideas, por ejemplo, que ingresan a cuidados intensivos, entonces no les ponen manitol si es que hay una hemorragia activa. Ahí van a utilizar soluciones hipertónicas. Entonces, manitol al 20% significa que hay 20 gramos en 100 mililitros. La dosis va de 0,5 a 1 gramo. No es miligramos, es gramo por kilo. Y la fórmula, la dosis por peso entre la constante 0.2. Entonces, en un ejemplo, por ejemplo, tienen un paciente de 3 años que pesa 14 kilos, que tiene un cuadro de TEG grave con signos de hipertensión endocraniana, con una tomografía con moderado edema cerebral sin signos activos de sangrado. Entonces, esto a mí ya me da seguridad para poder utilizar el manitol. ¿Qué me piden? Formular la vía endovenosa y la terapia antiedema cerebral. Sacando el volumen por Holiday, sale por su peso 1200. No sé si ustedes ya saben hacer, entonces acá creo que no habría cuánto de volumen le corresponde. Para 14 kilos, el volumen que le corresponde de mantenimiento es 1200 cc. En 24 horas saldría 50 cc por hora. Ya tengo mi volumen. ¿Y cuánto de manitol le voy a dar? Entonces, el manitol va a ser igual a la fórmula 0.5. Voy a iniciar. Ustedes pueden comenzar con 0.5 o con 1. Les recomiendo cuando estén en UCI, agarren 1 por kilo. Cuando sea un edema leve o moderado, comiencen siempre con las dosis más bajas, 0.5. Entre 0.5 a 1. Entonces, en este paciente decidí comenzar con 0.5. Por el peso, que es 14, dividido entre la constante 0.2, me sale 35 cc de manitol. Entonces, manitol al 20%, 35 cc. ¿Cada cuánto tiempo le voy a comenzar por ahora? Cada 4 horas. Y aparte, mi indicación B será mi vía endovenosa, ¿no? Mi cloruro de sodio 9 por 1000 con calio, acá está mal, es 10. Hubo un error al momento de pasar, disculpen. A 50 cc por hora. ¿Ok? Entonces, tiene su manitol horario y tiene su hidratación también de mantenimiento. Nota, control diario de electrolitos. Sí, cuando yo estoy utilizando manitol, lo que va a pasar es que sí me va a poder disminuir los electrolitos. Entonces, lo ideal es controlarlo cada día. Entonces, si yo estoy utilizando manitol hoy, mañana tengo que tener un control de electrolitos hasta que lo suspenda. Y tener un balance hídrico cada 6 horas, porque obviamente al ser un diurético osmótico va a aumentar el flujo urinario. Tu paciente se puede comenzar a deshidratar. Entonces, una vez que comenzaron con su manitol entre el paciente, pueden ponerle STA, también se pone así, ¿no? Manitol al 20%, 35 cc STA, luego 35 cc cada 4 horas. Entonces, es la manera como podrían indicarlo. Si yo ya veo que el paciente está yendo mejor, entonces voy espaciando. Será pues 35 cc cada 6 horas. Ya veo que está mejor, le iré bajando la hidratación, ¿no? La concentración. Ya no será 35 cc, de repente serán 20 cc cada 6 horas hasta suspenderla, ¿no? Entonces, máximo 48 a 72 horas con el manitol. Más de ese tiempo ya no le va a servir. Les repito, si van a reducir, reduzcan en dosis, no en tiempo. Tiempo máximo que tienen para pasar es en 6 horas. Acá sí fue un error mío, disculpen al momento de que hice la diapositiva, seguramente se me pasó acá. Entonces sería 10. Y por último, si estuviera con hipocalemia, pues hasta 15, ¿no? Pero no me voy a pasar a 20, es un error de transcripción. Entonces, es la manera como van a manejar ustedes el manitol, ¿ok? La fórmula, la dosis, puede ser 0.5 o 1 gramo por kilo, por el peso dividido entre la constante 0.2 y me va a salir de frente la cantidad de cc de manitol. Esa cantidad yo le paso STA y luego cada 4 horas, ¿no? O pueden hacer también pasarle 1 por kilo STA
y luego a 0.5 cada 4 horas, ¿no? También lo pueden hacer así, no hay ningún problema, no les van a decir nada, ¿no? Entonces, pero sí hay que estar vigilando constantemente la diuresis y los electrolitos, ¿ok? Entonces, ¿algún problema en la administración de manitol tiene o no? ¿Está claro el manitol? Doctora, ¿hay alguna velocidad de infusión que tengamos que mantener con No, el con manitol? manitol tranquilamente lo puedes pasar hasta en media hora, de 20, 30 minutos, porque es un bolo, justo. Todo lo que sea staff es rápido, no es mucho. Entonces, media hora máximo, no se tienes que pasarlo en bolito rápido. Incluso en la hoja que tienen, ahí les he puesto el tiempo. Infusión, pasar en 20, 30 minutos. No hay problema ahí en cuanto respetamos el manitol. En lo que sí vas a tener es en el cloruro al 3%, que ahorita vamos a ver. Entonces, ya Valeria habrá sacado a cuánto le dejé al paciente que estaba en intermedios el manitol. Porque ayer le inicié manitol, ¿no? Entonces ya sabes cómo se saca. Lo hice eso, pero Sí, yo le doctora. dejé a 0.6. 0.6 por su peso dividido entre una constante, staff, y luego cada 6 horas porque tenía pues un edema leve nada más, que no meritaba tampoco ser más agresivo, ¿no? Entonces va a depender del paciente que tenga en ese momento. Lógicamente en la UCI, si ustedes van a ver que usan dosis de 1 por kilo, ¿no? Por la calidad de pacientes que tienen ahí. Entonces ya saben, fórmula, nada más, pasarlo cada 4, cada 5, hasta cada 6 horas, y si van a reducir, reduzcan en dosis, no en tiempo. Y siempre la vía alterna o la vía de mantenimiento tiene que ser de cloruro con su calio. No se olviden su control diario de electrolitos y balance hídrico estricto. Porque puede ser que esté en pabellón con manitol, entonces tiene que tener no el balance hídrico de cada 24 horas, sino su balance de cada 6 horas. ¿Okay? Entonces, ¿con qué otro fármaco o con qué otra solución yo voy a tratar un edema cerebral? Si, por ejemplo, está sangrando, ¿no? Entonces no voy a usar manitol. Entonces podemos utilizar la solución hipertónica que ya hemos visto cuando hemos hecho retos de sodio, cómo se prepara. Y me va a servir en dos circunstancias. Si es un edema cerebral leve, puede ser por enfermedad, un proceso infeccioso como una encefalitis, o puede ser un paciente con una MECTEB, por ejemplo, que hace edema, y también en pacientes con TEC. Lógicamente que en los TEC la dosis va a ser mayor. Entonces, en un edema cerebral, yo podría utilizar la dosis de 5 cc por kilo por vía de solución hipertónica, que esto sería en una vía, y en la otra vía, mi dosis de mantenimiento. Lo mismo que les dije antes, ¿no? Su cloruro de sodio 9 por 1000 con calium como solución de mantenimiento en la otra vía. Y en caso de TEC, si el paciente es un politraumatizado y un tequeado severo, por ejemplo, la dosis aumenta de 20 a 25 cc por kilo por día de solución hipertónica al 3% y su vía de mantenimiento. ¿Cuál es la fórmula para tratar edema cerebral? Los cc de cloruro de sodio al 3% es la dosis por el peso dividido entre 24. La mayoría de fórmulas que hemos estado viendo son dosis por peso como han visto. Ese tipo de fórmulas que solamente tienen dosis por peso, significa que son las estas, las en bolo, las que comúnmente pasamos pues cada 8 horas o cada 12 horas o cada 24. Esas son las dosis llamadas en bolo, o sea que en una sola le pasas. Pero cuando ya aparece la constante 24, acá esas son las de infusión continua, las que se usan para 24 horas. Ustedes van a tener en su tabla que varias dicen dosis por peso, y en la última hoja ya comienzan a aparecer dosis por peso por 24. Entonces, cuando ya aparezca en las fórmulas este 24, significa que es una infusión continua. En cambio, si solo fuera dosis por peso, es la dosis que yo le voy a pasar en ese momento o en ese día. Por ejemplo, cuando usamos la metilprednisolona, cuando usamos el gluconato, el sulfato, todos son dosis en bolos, nada más. Pero una dosis de infusión continua es la que tiene esta constante de acá. Significa que para edema cerebral con solución hipertónica voy a utilizar en infusión continua. ¿Qué quiere decir eso? Que va a pasar en 24 horas. ¿Y cuál es la fórmula? Dosis por peso entre 24. ¿Ok?
Entonces, de nuevo, acá 15 cc aproximadamente si es un edema cerebral y si es un tequeado con edema cerebral severo, de 20 a 25 cc por kilo por día y su vía endovenosa de mantenimiento con cloruro de sodio al 9 por ml. Por ejemplo, tienen un paciente de 2 años que pesa 13 kilos de peso, con cuadro probable de MEC-TB con vómitos persistentes. Es estable hemodinámicamente como una tomografía con edema cerebral. Formular la vía endovenosa y la terapia antiedema cerebral. La vía endovenosa por Holiday igualito. Para 13 kilos sería un volumen de 1150 cc en 24 horas, sale 47.9 cc por hora, redondeando a 48 cc por hora. Ahora voy a sacar la hipertónica. Si es por una enfermedad y está haciendo edema cerebral, pues la dosis que voy a usar va a ser 15. La dosis es 15 por el peso de paciente, son 195 cc en 24 horas. Lo divido entre las 24 horas y me sale 8.1 cc. Lo podría redondear a 8 cc. Entonces, para edema cerebral con solución hipertónica en infusión continua, yo le voy a pasar 195 cc a una infusión de 8 cc por hora. Esto va a pasar en 24 horas. Si al día siguiente mi paciente está mejorando, yo voy titulando la infusión. Si yo voy disminuyendo mi goteo, lógicamente me va a disminuir la dosis acá. ¿Ya? Entonces eso es en infusión continua. Y aparte subiendo venosa de mantenimiento que ya les había dicho. ¿Ya? Entonces siempre que tengan las fórmulas con la constante 24 significa que es para 24 horas. Que es para infusión continua. Entonces, manejo de edema cerebral en niños con solución hipertónica, sea al 3, que es al 3%, es en infusión continua. Entonces, 15 esta vez es la dosis, por 3 el peso del paciente, 195 cc al día. Dividido entre 24 horas, 8 cc. Entonces le voy a infundir esa cantidad de hipertónica a 8 cc por hora. Es una infusión continua de solución hipertónica para edema cerebral. ¿Ok? Entonces, esos términos ya los tienen que comenzar a entender ahora. ¿Cuándo es una infusión continua y cuándo es un bolo nada más? ¿No? Tienen otro paciente, igual, es el mismo chiquito que en este caso está con un cuadro de TEG grave, con signos de hipertensión endocraniana, con TEN con marcado edema cerebral. Formular la vía endovenosa y terapia antiedema cerebral. Acá por el cuadro me va a cambiar la dosis, como es un TEG grave con hipertensión endocraniana y marcado edema cerebral, voy a utilizar la dosis de solución hipertónica para pacientes con TEC severo. Entonces puede ser de 20 a 25 cc por kilo por día. Entonces, en este caso estoy utilizando 20. Por el peso del paciente sería 260 cc de solución hipertónica para todo el día. Dividido entre 24 horas sale 10.8 cc por hora, 11 prácticamente. Entonces, en este caso, para terapia antiedema cerebral, le voy a poner a este paciente cloruro de sodio al 3%, 260 cc, pasar a una infusión de 11 cc por hora. Lo mismo, va mejorando, yo voy bajando, va empeorando, tengo todavía techo para seguir subiendo la dosis, ¿no? Voy aumentando la infusión. Entonces, ese término de subir y bajar se llama titulación, titula la infusión, ¿ok? Y subiendo venosa, lógicamente, de mantenimiento. Entonces, ya tienen para manejar el edema cerebral con manitol, con solución hipertónica al 3% y otra que ya no estamos utilizando mucho, pero sí es importante para que lo sepan, la solución hipertónica al 5%. En las hojitas que yo les he dado, ahí está, la solución hipertónica al 5%, la dosis es 2 a 3 cc por kilo por dosis. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que puede ser en bolos, ¿no? 2 a 3 cc por kilo por dosis. Y lo ideal es mantener, pueden llevarlo hasta tener un sodio en sus exámenes de electrolitos, un sodio sérico de 155 cuando lleguen a ese techo. Tampoco pueden llevarlo más. Entonces, por eso es importante el control de electrolitos cuando ustedes están utilizando soluciones hipertónicas.
Entonces, ¿cómo sería en este caso? Paciente de 9 años con 28 kilos de peso, con un cuadro de TEG grave, con signo de hipertensión endocraniana, con tomografía con marcada de edema cerebral, que le estoy pidiendo que formulen la vía endovenosa y la terapia antiedema cerebral utilizando solución hipertónica al 5%. El volumen por holiday, ya lo saben sacar ustedes, acá me sale 1660 cc para 24 horas, 69.2 cc por hora, aproximadamente ya redondeando 70 cc por hora. Mi solución al 5%, me dicen que puedo usar de 2 a 3 cc por kilo. Entonces voy a utilizar a 2. Pesa 28 kilos, 56 cc. Entonces, para no estar con un cc más, un cc menos, lo he redondeado a un múltiplo de 5, que es más práctico para pasar para la enfermera, ¿no? Entonces, cloruro de sodio al 5%, 55 cc pasar cada 4 horas, ¿no? O le puedo pasar STAT y luego pasar 55 cc cada 4 horas, así como en el manitol, pero con solución hipertónica al 5%. ¿Ok? Igualito su hidratación endovenosa de mantenimiento aparte, siempre con cloruro de sodio. Entonces son las formas que ustedes tienen de manejar un edema cerebral. Con manitol, con cloruro de sodio al 3% en infusión continua o con cloruro al 5% en bolo u horario cada 4, cada 5, cada 6 horas, así como se maneja el manitol. Y lo mismo con el cloruro de sodio al 7.5%, ¿no? Que la dosis es 1 a 2 cc por kilo por dosis, que también está en las tablas que les he pasado. Entonces, cuando algún día les digan, pásale cloruro al 5%, pásale al 7.5% para que no estén volando, ¿no? Que sí existe, sí se puede preparar en función a las tablas que hemos hecho cuando hemos hecho retos de sodio. Y lo único que tienen que saber es las dosis, nada más. Y en estos casos es dosis por el peso, ¿no? Entonces, tienen ya manitol, creo que es el que más se maneja en el pabellón. Es importante y les repito, no más de 3 días, no ponerla cada 8, cada 12, cada 24 horas que no se usa, sino reducir la dosis básicamente, control de electrolitos y balance hídrico cada 6 horas, ¿no? Igualito si están utilizando una solución hipertónica, por el riesgo de subirle el sodio muy rápidamente. Entonces también ahí tiene que tener un control de electrolitos y un balance hídrico cada 6 horas, ¿no? Entonces esa es la manera como van a manejar edemas cerebrales, independientemente de cuál sea la causa. Obviamente estamos diciendo, si hay sangrado, nada de manitol. Si hay sangrado, entonces mejor con una solución hipertónica, que la que más comúnmente se usa es al 3%. ¿Alguna pregunta en terapia antiedema cerebral? ¿Alguna pregunta? Ok, asumo que está claro y es fácil el uso del manitol y la hipertónica para edema cerebral. No estamos haciendo retos, es diferente. La fórmula es diferente. Ok. Bueno, entonces entramos al uso de la albúmina. ¿Cuándo corrigen ustedes la albúmina? ¿No? ¿Qué son los pacientitos que generalmente les corregimos? Somos los pacientes sépticos, ¿no? Los pacientes desnutridos, que incluso un paciente desnutrido hay que tener mucho cuidado en corregir la albúmina, porque si tú corriges la parte nutricional, no necesitas corregir la albúmina en infusión, salvo que ya sea una hipoalbuminemia tan marcada que esté ocasionando ya, teniendo una repercusión hemodinámica en el paciente, ¿no? De lo contrario, en los desnutridos, incrementando en su dieta, en su fórmula, puede ser a través de módulos proteicos, por ejemplo, sí se le puede aumentar. Y eso es lo que hemos estado viendo en varios pacientes, creo, incluido Samara y no sé qué otros niños más que se les ha incrementado justamente por la hipoalbuminemia que tenían. Ya recordé, la niñita Valentina. En su anterior hospitalización estaba cursando con Con hipoalbuminemia. módulo proteico. Ajá, y se le agregó módulos proteicos sin necesidad de tener que infundirlo, ¿no? Porque tiene sus riesgos también pasar la albúmina, ¿ok? Aparte que en nuestra triste realidad es caro, no hay y hay que hacer documento cuando lo solicitamos, ¿no? No es como
otro fármaco que lo tenemos a la mano y lo podemos utilizar. O sea, la tenemos que pensar bien cuándo lo vamos a requerir y hay que presentar un documento de justificación incluso cuando lo estamos solicitando, ¿no? Entonces, lo común, lo normal debería ser que deberíamos corregir por debajo de 2.5. Algunos, otras bibliografías te dicen por debajo de 2.2, ¿no? Entonces, ese es un promedio de 2.2 a 2.5, pero ¿en quiénes básicamente vamos a corregir? En los pacientes sépticos, ¿no? Entonces, es en ellos básicamente en los que estamos pensando corregir por el problema logístico básicamente que tenemos, ¿no? Entonces, hay varias concentraciones de albúmina en el mercado. La que nosotros trabajamos es al 20%, pero existen al 25%, al 5%. Yo cuando roté en el Rebagliati recuerdo que tenían ellos al 5%. Entonces, hay que tener cuidado con algunas concentraciones. Dice que la de 25% está contraindicada en prematuros por riesgo de hemorragia intraventricular. Las diluciones del producto al 25% deben ser con suero glucosado al 5% o solución salina. La albúmina al 5% que generalmente se pasa sin diluir. La que tenemos al 20% también se pasa sin diluir. Entonces es importante que sepan las otras concentraciones de albúmina que hay y el tiempo en que se tiene que pasar. Por ejemplo, la del 5%, como está en vuestras tablas que tienen todos, es de 2 a 4 miligramos por minuto su velocidad de infusión. En cambio, la del 25% puedes pasar hasta 1 mililitro por minuto. Del 20% no lo he encontrado, entonces podríamos nosotros sacar un promedio de ese tiempo. Generalmente lo pasamos desde mínimo, desde 30 minutos a 2 horas, e incluso puede estar hasta infusión continua, la albúmina. Entonces hay que tener mucho cuidado, y sobre todo si son pequeñitos, si son cardiópatas, les recomiendo pasarla en infusión continua, que sean varias horas y de gota a gota le vaya cayendo. Les va mejor a los niños. En cambio, si es un paciente más grande, pues pásale un bolo en 2 horas, en 3 horas, ¿no? Va a depender. Pero si son pequeñitos, sobre todo sépticos, bebés pequeñitos de bajo peso, hay que pasarlo en infusión, que también creo que de esa manera lo manejan en neonatología, en infusión continua. Entonces, ¿cuál es la dosis de administración del albúmina? Independientemente de la concentración de albúmina que tengamos, la dosis no va a cambiar. Entonces, regresando a la diapositiva anterior, ¿qué quiere decir una concentración al 25%? Que hay 25 gramos en 100 mililitros. ¿Qué quiere decir una concentración al 5%? Que hay 5 gramos en 100 mililitros. Lógicamente, esta cantidad voy a tener que darle más, ¿no? Y de esta concentración, la infusión que se le va a dar va a ser menos volumen por la concentración nada más. Entonces, la dosis es 0.5 a 1 gramo por kilo. Siempre comiencen por 0.5. Sean conservadores, usen las dosis más bajas, sobre todo si están en emergencias, si están en el pabellón, hasta en intermedios. Pero en la UCI sí no hay ningún problema de utilizar la dosis más alta. ¿Cuál es la fórmula? ¿Cómo voy a sacar los gramos de albúmina que voy a infundir? Igual que casi todas las fórmulas, dosis por peso. Infundir durante 30 a 120 minutos mínimo, hasta infusión continua. Yo puedo sacar en el tiempo que yo quiera, infusión continua. La presentación que les decía que nosotros tenemos es la albúmina al 20%. ¿Qué quiere decir eso? Que hay 20 gramos en 100 mililitros. Y los frasquitos que llegan al hospital, si ustedes son curiosos y los revisan, son unos frascos que traen 10 gramos de albúmina en 50 mililitros. Entonces, para mí esto es importante conocer para saber cuántos frascos le voy a pedir. Porque si es un bebito pequeño, normal, porque de repente va a utilizar menos de 10 gramos. Pero si es uno más grande, entonces voy a tener que pedir 2 frascos. Y ustedes saben, el problema logístico para pedir es todo un show. Eso es lo que retrasa, ¿no? Entonces, es importante que sepan que nosotros trabajamos con albúmina al 20% y que los frascos que comúnmente los laboratorios nos han estado trayendo son frascos que traen 10 gramos en 50 mililitros. Entonces, teniendo en cuenta esto, podemos sacar la dosis para el paciente.
Entonces, por ejemplo, tienen un paciente que pesa 8 kilos y tiene una albúmina sérica en 2 gramos por decilitro. ¿Qué dosis hemos decidido utilizar en este ejemplo? A 1 gramo por kilo. Entonces, los gramos de albúmina que yo tengo que usar es la dosis por el peso. Estoy decidiendo utilizar 1, podría utilizar 0.5 también, pero en el ejemplo estamos usando 1. Por 8, necesito 8 gramos de albúmina para mi paciente. Entonces, de acuerdo a lo que les mostré en la diapositiva anterior, si en un frasco hay 10 gramos en 50 cc, yo necesito para mi paciente 8 gramos. ¿Cuántos cc va a necesitar el paciente? Y me sale 40 cc de albúmina al 20%. Entonces yo lo puedo infundir en infusión continua. 40 cc a 12 cc por hora por 20 horas. Si yo le pongo, por ejemplo, acá a 5 cc por hora, ¿en cuántas horas pasaría toda su infusión? Si lo que yo le tengo que pasar al paciente es 40 cc y a mí se me ocurrió pasarle en infusión continua en 20 horas. Entonces, 40 entre 20 sale a 12 cc por hora. Pero si yo, por ejemplo, quiero poner acá 5 cc por hora, ¿en cuántas horas sería esa su infusión? En 8. En 8 horas. Ok, muy bien. Si yo quiero poner acá que sean en 4 cc por hora, ¿en cuántas horas va a infundir? 10. En 10. En 10 horas. Entonces, ustedes ya pueden jugar con eso y sobre todo, le digo, si son pacientes pequeños, basta que tú tengas el volumen de albúmina, tú puedes elegir en qué tiempo lo vas a pasar. Y si son bebitos pequeños, más tiempo. Entonces, eso es una infusión continua de albúmina. Puedes hacerlo en 10 horas, en 15 horas, en 20 horas, va a depender. Si es un paciente grande, entonces no, pues yo le puedo pasar en 2 horas, en 3 horas, no hay ningún problema, la albúmina. Entonces, ustedes pueden decidir en cuánto tiempo. Lo importante es que sepan sacar el volumen de albúmina que le van a pasar. El tiempo puede ser 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5, 6, 7, 8, como guste, porque igual estamos utilizando bombas infusoras. Pero lo que tienen que saber es sacar el volumen. Entonces, ya saben, dosis 0.51 por 0.51 gramo por kilo por día. La fórmula, dosis por el peso. Recordar que los frascos vienen de 50 gramos de albúmina, de 10 gramos de albúmina en 50 cc. Y si no me acuerdo eso, entonces tengo que saber que cuando me hablan del 20% significa que hay 20 gramos en 100 cc. ¿Ok? Entonces, pero sí verifiquen qué laboratorio está entrando y de cuándo les están midiendo los frascos para pedir la cantidad adecuada. Porque si yo estoy pensando ponerle 3 a 5 días de albúmina y de repente necesito 2 frascos por día, mi petitorio que voy a hacerlo por 10 frascos, ¿no? Si es para 5 días. Entonces tengo que saber de qué concentración viene el fármaco que me va a traer farmacia para hacer mi petitorio, porque no es que cada día hacemos el documento, no. Cuando tenemos un paciente con hipoalbuminemia y va a necesitar, entonces se hace el documento por todos los días que va a necesitar con la cantidad de frascos que va a requerir. Por eso es importante que cuando hay eso, entonces llamen a farmacia, ¿de cuánto es la albúmina que tienen? De tanto en tanto. Ah, ya, entonces para que sepan cuánto tienen que pedir, para que no les termine faltando el fármaco, ¿no? Por el problema logístico que les digo. Entonces, es así como ustedes ponen la albúmina. No es difícil, simplemente saber la concentración y la fórmula, dosis por el peso y convertir nada más cuánto tiene un frasco de albúmina y cuánto le corresponde al paciente. En este caso, el frasco que tenemos en el hospital viene de 10 gramos en 50 cc. Y el paciente requiere 8 gramos para todo el día. Por regla de 3 simples, sale 40 cc de albúmina al 20% que tengo que pasar. Yo escojo estos 40 cc en cuánto tiempo le voy a pasar. Le puedo pasar en 10 horas, le puedo pasar en 5 horas. Va a depender de qué paciente estoy hablando, ¿no? Ante qué paciente estoy para ver si voy a pasarle más lentito o le voy a pasar un poco más rápido, ¿ok? Entonces, esa es la idea de que aprendan cómo se saca los heces de albúmina que requiere un paciente. ¿Ahí tienen alguna pregunta en la albúmina?
Sí, doctora, ¿y cuántos días le pasamos la albúmina? Depende, mínimo 3. Y si está muy bajo y siguen los edemas, por ejemplo, en tu paciente está reteniendo todos los líquidos ahí, puedes pasarle hasta 5 días. Normalmente manejamos entre 3 a 5 días. Y tampoco es que la clásica que he visto, ¿no? Le ponen albúmina hoy día, le piden un perfil hepático para el día siguiente. Le vuelven a poner albúmina, otro perfil hepático y así sucesivamente. No, mínimo ponle 3. Si estás viendo clínicamente ha mejorado, entonces le pedirás un control mínimo al tercer día. Pero si no, de frente arrancas desde un inicio, ponerle 5 días, ¿no? Siempre hemos manejado 5 días. El hecho es que hay veces no contamos con el albúmina. Entonces, por eso es que al menos lo mínimo que le ponemos es 3 días. Entonces, no necesitan estar haciendo control de perfil hepático todos los días, sino ya terminado tus 3 dosis de albúmina, pues ya, si quieres hacer un control, hazle un control si no ves clínicamente que ha habido mejoría. Pero si clínicamente ha mejorado, pues entonces de repente ya no sea necesario un control. Pero el promedio mínimo es de 3 a 5 días de albúmina. Entonces, por eso es importante que sepan cuánto tiempo le voy a pasar, qué cantidad le voy a pasar para que hagan el documento, porque tiene que estar justificado para poder requerir. Hay veces hay que tener suerte, de repente si es un bebé pequeñito y ha quedado de algún paciente adulto por ahí algún frasco, tenemos la suerte de que hay, pero no siempre hay. Entonces, hay que saber cuándo lo vamos a utilizar. Por ejemplo, en la UCI son un montón de albúmina, pero para las plasmaféresis, un montón de frascos de albúmina. Entonces, ahí es todo un petitorio, porque ahí sí está justificado, ¿no? Para plasmaféresis sí te dan, no te quieren dar incluso para hipoalbuminemia nada más carencial. Entonces tienes que justificar que sea una sepsis o que el paciente esté en shock séptico con deterioro hemodinámico para que recién te puedan dar la albúmina, ¿no? Entonces tengan cuidado cuando tengan un paciente que no lo amerita y le den porque le están quitando a otro esa oportunidad, ¿no? Por la falta de insumo, básicamente, ¿no? Entonces, si es un paciente que esté estable y mejorando la nutrición, puedes aumentarle la albúmina, entonces tratemos que sea por dieta, ¿no? Pero si es un paciente séptico que no está alimentándose todavía, entonces, y requiere, esté todo edematizado, por ejemplo, y requiere, entonces, usen su albúmina. Mínimo 3 días, ideal hasta 5. Doctora, disculpe, una pregunta. Una vez abierto el frasco, ¿hay alguna contraindicación? No sé, por ejemplo, máximo el uso en 24 horas. Sí, sí, lo usas. Hay veces como son tan pequeñitos, por ejemplo, en los bebitos, ¿no? Te puede durar el frasco 2 días o 3 días y lo tienen refrigerado. No lo tienen al ambiente. Hasta que se les acabe. A veces hasta la última gota tratamos de usar por el mismo hecho que no tenemos, ¿no? Y las enfermeras, por ejemplo, de intermedios y de UCI ya saben que no van a utilizar una línea de infusión larga para esos pacientes porque se va a quedar en la línea y se pierde. Claro. Tratan de utilizar una línea que sea chica para que no se desperdicie mucho en todo ese recorrido, no se desperdicie mucho albúmina, porque eso también hay que tomar en cuenta, o sea, no es solamente lo que le estás poniendo. Si a este paciente le estás indicando 40 cc de albúmina y tu frasco te trae 50 cc, esos 10 cc restantes probablemente se pierdan en el camino, en la línea, se queden. Entonces prácticamente va a ser un frasco al día por este paciente, ¿no? Entonces hasta eso tenemos que tener en cuenta lo que se va a perder en la línea. Entonces muchas de las enfermeras ya saben y ya va a infundir albúmina y le cambian la línea a la más corta que tengan, porque saben que es pues como tener oro ahí que no nos dan fácilmente la albúmina, tratan de cuidar. Entonces lo que no se use lo guardan en los frasquitos que están y los refrigeran. No hay ningún problema. Hasta ha habido que hemos tenido guardados bastante tiempo. O sea, no es que solo 24 horas, sino que sean duras porque ese ya viene preparado. Es como los jarabes que ya vienen preparados y te dan pues una semana para utilizarlos, a diferencia que, o no, tienen su tiempo de duración mientras esté cerrado y se mantenga en un lugar fresco y seco, te dicen. A diferencia que cuando nosotros reconstituimos un jarabe, cuando le echamos agua, por ejemplo, y viene en polvo, te dicen que solo lo uses una semana, ¿verdad? Lo mismo pasa con muchas ampollas, que las reconstituyen y lógicamente duran horas o 24 horas.
Pero en los fármacos que ya vienen así líquidos, porque la albúmina viene en un frasco trayendo esa cantidad, entonces sí puede durar, se refrigera y se guarda. Muchas veces lo hemos utilizado así de restos de diferentes frascos para otro paciente que lo ha necesitado, ¿no? En la UCI pediátrica sobre todo. Entonces tengan en cuenta también eso, ahora que hablaron del tema, de lo que se puede quedar en la línea. Entonces no seamos tan exactos, necesita 40 cc por 5 días, ya tanto, no, pide un poquito más, porque lo que se pueda perder en la línea, hay que tenerlo en consideración. Muy bien, entonces ya pueden manejar su albúmina sin ningún problema. Siempre verifiquen de cuánto viene el frasco, sobre todo para sacar adecuadamente los cc que le van a pasar. En su lista de fórmulas, ahí está, cuánto es cuál es la dosis y cuál es la fórmula. Next. Los pulsos. Van a tener diferentes tipos de pacientes, no es el tema en sí, pero ya sean PTIs, encefalitis autoinmunes, Guillain-Barré, etcétera, etcétera, que van a tener, hasta en el lupus, ¿no? Como en el caso de Samara, que van a tener que utilizar los pulsos, ya sea de corticoides y en otros casos, pues, si es un Guillain-Barré, por ejemplo, una inmunoglobulina. Entonces, sí es importante que sepan cómo se pasa. Por ejemplo, el pulso de metilprednisolona, ¿no? La dosis habitual es de 30 miligramos por kilo por día. Por 4 a 5 días, va a depender de algunas patologías. Por ejemplo, en el ES, creo que a Samara le dejaron 3 sesiones, ¿no? Entonces, en algunas encefalitis te dicen 4 por 5 días. Pero el promedio es de 4 a 5 días de uso del corticoide, ¿no? La dosis para todos es igual, 30 miligramos por kilo por día. ¿Cuál es la fórmula? La dosis por el peso. ¿Qué cosas tengo que tener en cuenta? Lo voy a disolver en cloruro, no en dextrosa. ¿Por qué? Porque el corticoide de por sí me va a subir la glucosa y no le voy a poner dextrosa, eso más, ¿no? Pero vamos a volar al paciente con la glucosa. Entonces, la metilprednisolona para el pulso se va a disolver en cloruro de sodio al 9 por mil. Es importante tener un control de glucosa horario. Pueden hacerlo un hemoglucotest cada 6 o cada 8 horas, ¿no? Un monitoreo cardiorrespiratorio. Por eso generalmente los pacientes que se están pulsando deberían estar en cuidados intermedios bajo un monitoreo estricto, ¿no? En el monitor multiparámetro. Y utilizar un protector gástrico los días que voy a pasar el pulso. Esas cosas son las que hay que tener en cuenta, básicas en cada paciente que va a recibir sus pulsos. Que a veces no veo que lo hacen, ¿no? Ni le controlan la glicemia y menos le ponen algo de protección gástrica, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, entonces, tienen un paciente de 3 años que pesa 13 kilos. Está con el diagnóstico de PTI y va a iniciar pulsos de metilprednisolona. Me dicen que la fórmula. Entonces, mi paciente pesa 13 kilos. Me dicen que la fórmula es el peso por dosis o dosis por peso, que es lo mismo. Pesa 13 kilos y 30 es la dosis, sería 390 miligramos de metilprednisolona, ¿ok? Voy a preparar mis 390 miligramos de metilprednisolona. Normalmente, también esto ya lo hemos hecho como una norma, así como la anfotericina. Si la dosis es menos de 500 miligramos de metilprednisolona, lo preparamos en 250 cc de cloruro. Si la dosis es más de 500 de metilprednisolona, lo preparamos en 500 de cloruro de sodio. Entonces, para este caso sería 390 miligramos en 250 cc de cloruro. ¿En cuánto tiempo? Acá yo le he puesto en 3 horas. Ahorita vamos a ver el porqué. Su protector gástrico, 15 miligramos cada 24 horas y un control de hemoglucotest cada 8 horas. Ok, acá regresamos. ¿Se acuerdan que les dije que su concentración de la metilprednisolona, cuánto era? ¿Cuánto era lo más concentradito que lo puedo pasar? 2.5 miligramos por mililitro. Entonces, 390 miligramos, ¿en cuánto de solución debería pasarlo? Lo mínimo, para no hacer daño al paciente. Si me están diciendo que la concentración máxima es 2.5 miligramos por mililitro. ¿En cuánto sería?
Si lo máximo, 156. a ver, entre 2.5, a ver, ¿cuánto le sales? 156. 156, muy bien, 156 cc de cloruro de sodio. O sea, yo podría pasarle metilprednisolona 390 miligramos en 156 cc de cloruro de sodio. ¿Ok? Entonces, de eso sale esto, ¿no? A ponerle 250 como un mínimo para tener más seguridad. Por eso les decía, cuando la metilprednisolona es menos de 500, usen 250 al ojo. Y si es más de 500, utilicen 500 cc de cloruro. Pero yo sé que lo mínimo con lo que lo puedo preparar es con 156 cc de cloruro. Entonces, al poner más cloruro, me doy más seguridad de que tenga menos efectos colaterales. Muy bien, ya lo han sacado. Esta cosa tan sencilla en el hospital del niño no lo estaban haciendo, lo estaban disolviendo en 50 cc. Acá decía 50. Y le dije al residente de tercer año, pero tercos, pues a veces en el niño creen que porque están en el hospital del niño saben todo y el resto no. Y eso pasó hace en junio que fui a hacer una pasantía de tuberculosis allá. Bueno, me reí en su cara el residente, pues ya no quiere aprender allá, ¿no? Entonces, 156 cc sería lo mínimo que iría acá. Por seguridad, hasta 250. Entonces, está sencillo. Menos de 500 miligramos de metilprednisolona lo voy a disolver en 250. Y más de 500, que es hasta 1 gramo máximo que le voy a poner acá. 1 gramo sería en 500 cc. Y el tiempo, lo mismo. Me dicen que el tiempo o la velocidad máxima de infusión es de 2.5 miligramos por minuto. ¿En cuánto tiempo debería pasar esto mínimo? Sería lo mismo, ¿no? 156 minutos como mínimo. Minutos, muy bien. Entonces, convirtiéndolo a horas, esos 156 minutos, ¿cuántas horas le sale? 2 horas y media, 2 horas y 36 minutos. Ya, por eso le puse 3. Acá. ¿Mm? De eso salió. Estoy considerando velocidad de infusión y concentración más. Entonces, de eso sale esto, ¿ok? No es que se me ocurrió y yo pásale en 3 horas, pásale 4 horas, no. Estamos considerándolo, por eso siempre les fastidiaba y les repetía eso, con lo de la metilprednisolona, para los pulsos hay que tener en cuenta esas dos cosas, la velocidad de infusión y la concentración máxima del fármaco, ¿ok? Entonces ya se han dado cuenta, entonces lo sencillo como regla práctica les recomiendo, si es menos de 500 de metilprednisolona, disuélvanlo en 250 de cc. Si es más, entonces lo disuelven en 500. Y el tiempo ya lo saben sacar. Se divide la cantidad de miligramos de metilprednisolona entre 2.5 miligramos. Les va a salir en minutos y ustedes lo transforman a horas. Entonces, en este caso, lo mínimo era 2.6 horas. Entonces, yo le estoy poniendo 3 horas por seguridad. Podría ser en 4 horas, también 5 horas, 6 horas. Nadie me va a decir nada. Pero lo mínimo, no voy a ponerle en 2 horas. Pues ya así la malogro todo. No le voy a poner en 1 hora, ni en 2 horas, ¿no? Entonces, mínimo debería ser 2.6 acá. Entonces, le estoy poniendo en 3 horas. Puede ser 4, puede ser 5. Nadie les va a decir nada por eso. ¿Ok? ¿Se entiende entonces el pulso? Es fácil. Dosis por el peso, simplemente tienen que saber que la dosis es 30 miligramos por kilo por día, en cuánto de cloruro lo disuelven y en qué tiempo lo pasan. Para eso hay que saber la concentración y la velocidad, que es la misma. 2.5 miligramos por mililitro y 2.5 miligramos por minuto. Entonces, sabiendo eso, hacen su pulso de metilprednisolona sin ningún problema en el paciente que tengan, con el diagnóstico que tengan, porque el pulso es igual para todos, al final, para todas las patologías, la dosificación es la misma. Entonces, con ella su protector gástrico y su control de glucosa. ¿Alguna pregunta con pulso de metilprednisolona? ¿Se entiende? No se entiende. Doctora, disculpe, y en el caso de utilizar la metilprednisolona en crisis asmática, ¿la dilución con cloro de sodio es igual? Igualito, así es. Igualito, así la enfermera debería disolverlo de la misma manera y pasarlo lentito.
Entonces, tanto la dilución como la velocidad es igual para el asma. Lógicamente que en asma puedes utilizar más cantidad también de corticoides, hasta 2 gramos creo que permiten utilizar en una sola. Pero sí, la dilución es la misma, 2.5 miligramos por mililitro y 2.5 miligramos por minuto. Entonces tú, si eres cargosa, le puedes preguntar, licenciada, ¿y en cuánto lo está disolviendo para ver si realmente está sacando adecuadamente? ¿Y en cuánto tiempo lo está pasando? De repente lo está pasando muy rápido también. Entonces, una manera de practicar es que ustedes les pregunten a las licenciadas en cuánto lo están diluyendo y en cuánto lo están pasando. Y si ustedes ven que está pasándolo muy rápido o está muy concentrado, pueden decirles, no, tiene que diluirlo más. Porque puede ser que algunas enfermeras no lo sepan. Las enfermeras de UCI y los antiguos sí saben, pero las nuevas no sé cómo estarán diluyendo, ¿no? Entonces, sí es importante manera de practicar que ustedes verifiquen eso y sobre todo, por ejemplo, los internos que van a estar fuera o alguien que regrese a provincia, por ejemplo, Franklin, la Fuerza Huanca, de repente regresa a su zona y tiene que enseñar adecuadamente cómo infundir la metilprednisolona, ya sea solamente para asma o sea para cualquier cosa que usen la metilprednisolona, tanto la concentración como la velocidad de infusión no va a cambiar, es 2.5 miligramos por mililitro y el tiempo es 2.5 miligramos por minuto. En ambos casos es lo mismo, tanto para el pulso como para uso en asma. Muy bien, entonces es así como tienen que preparar su pulso. Yo sé que poniéndoles un ejemplo es más fácil para poder hacer ustedes. ¿Y qué va a pasar con la inmunoglobulina humana? También es todo un afán que nos den inmunoglobulina, ¿no? Que presentar 1001 documentos, ¿no? Ahí sí las dosis varían un poco más, dependiendo de la patología, ¿no? Por ejemplo, en caso de PTI, la dosis va de 0.8 a 1 gramo por kilo por día, con una dosis promedio de 0.5 gramos por kilo por día. Igual por 4 a 5 días. En Guillain-Barré puedes utilizar 0.4 gramos por kilo por día por 5 días o 0.5 gramos por kilo por día por 4 días. Al final son 2 gramos por kilo en todo su tratamiento, ¿no? 0.4 por 5 días o 0.5 por 4 días, lo que ustedes gusten. Entonces hay que tener en cuenta estas dosis para dosar inmunoglobulina. ¿Cuál es la fórmula? Igualito, la dosis por el peso. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Hacer un monitoreo cardiorrespiratorio, un antihistamínico previo. Generalmente utilizamos la clorfenamina unos 30 minutos, 15 o 30 minutos antes de iniciar la infusión de inmunoglobulina y manejo del dolor, ¿no? Porque puede haber dolor durante la infusión, entonces su paracetamol condicional, por ejemplo. ¿Qué es importante que conozcan para poder sacar la presentación? El que normalmente estábamos trabajando en el hospital se llamaba Privigen, que venía al 10%. ¿Qué quería decir esto? Que había 10 gramos de inmunoglobulina en 100 mililitros. Si yo lo convierto los 10 gramos a miligramos, salía que había 100 miligramos en 1 mililitro. Entonces, yo ya les he explicado eso de los porcentajes, ¿no? 10% significa que hay 10 gramos en 100 mililitros. Y si ustedes quieren convertir a miligramos, entonces, lógicamente, hacen una regla de 3. Si 1 gramo tiene 1000 miligramos, 10 gramos, ¿cuántos miligramos tendrá? Y simplificando sale que hay 100 miligramos por 1 mililitro. Entonces, esto es importante, que sepan la presentación y que sepan la fórmula y la dosis que van a utilizar. El resto es sencillo. Entonces, conociendo la presentación, ya ustedes pueden formular. Por ejemplo, tienen un paciente de 4 años de edad que pesa 15 kilos con diagnóstico de síndrome de Guillain-Barré y va a iniciar inmunoglobulina. Entonces, he decidido utilizar la dosis de 0.4. Por su peso, que es 15 kilos, necesito 6 gramos de inmunoglobulina humana. Ah, chévere. Me dicen que el Privigen, la inmunoglobulina humana de esta marca, viene 10 gramos en 100 mililitros. Entonces, si viene 10 gramos en 100 mililitros, yo necesito para mi paciente 6 gramos.
6 gramos, ¿en cuánto necesitaré? Pues regla de 3 simple, les va a salir 60 mililitros de Privigen. Ah, ya tengo cuánto de inmunoglobulina le voy a pasar. Ahora me falta en cuánto tiempo. Velocidades de infusión, igualito. Entonces, convirtiendo a miligramos, yo tengo que necesito 6 gramos de inmunoglobulina. 6 gramos convertidos a miligramos, necesito 6.000 miligramos de inmunoglobulina al día. ¿Por qué lo saco esto? Porque las velocidades están en miligramos por kilo por minuto. Entonces, por eso lo convierto, como para que sepan de dónde sale esto. Entonces, para sacar la velocidad de infusión, tenemos una velocidad de infusión mínima y máxima. La velocidad de infusión mínima de la inmunoglobulina es de 0.5 miligramos por kilo por minuto. Y la velocidad máxima es 12 miligramos por kilo por minuto. O sea, yo puedo ir titulando, puedo ir comenzando con esto y voy subiendo y llegar hasta esto. Pero lo común y en promedio que normalmente se trabaja es que usen de 4 a 5 miligramos por kilo por minuto de velocidad de infusión. Por eso esto lo he puesto en azul. ¿Qué pasaría si yo uso la velocidad mínima? ¿En cuánto tiempo tendría que pasarlo? Entonces sería 0.5 por el peso que es 15 kilos por minuto. Entonces me sale que debería pasarle a una velocidad de 7.5 miligramos por minuto utilizando la velocidad de infusión mínima. Pero yo, ¿cuánto tengo que pasarle? 6.000 miligramos. Entonces lo convierto, 6.000 miligramos entre 7.5, me sale que necesito 800 minutos para pasar a una velocidad de infusión de 0.5 miligramos por kilo por minuto, los 6 gramos de Privigen. Esa es la velocidad mínima. Lo convierto en los 800 minutos a horas, más o menos me sale 13 horas. O sea, mínimo debería yo pasarlo en 13 horas, si uso esta velocidad de infusión. Ahora, si uso la velocidad de infusión máxima, entonces igualito hago 12 por el peso. Entonces me sale que debería pasar a 180 miligramos por minuto. Pero yo tengo que pasar 6 gramos o 6.000 miligramos. 6.000 miligramos entre 180 me sale 33.333 minutos como máximo. Ese es el tiempo máximo que debería pasar. Entonces, tengo un mínimo y tengo un máximo. Pero en promedio, les dije que se utiliza la dosis de 4 a 5 miligramos por kilo por minuto. Entonces, esta es con la que tienen que ustedes trabajar. 4 a 5 miligramos por kilo por minuto. En el ejemplo, he decidido utilizar 5, porque es de 4 a 5, ¿no? Entonces, 5 por el peso, sale 75 miligramos por minuto. Yo tengo que pasar 6.000 miligramos. 6.000 miligramos entre 75 me sale 80 minutos. O sea, 1 hora con 20 minutos mínimo. Podría ser en 2 horas, entonces, pasar mi inmunoglobulina. Entonces, la velocidad de infusión que ustedes van a utilizar para pasar la inmunoglobulina humana debe ser entre 4 a 5 miligramos por kilo por minuto. ¿Ok? Entonces, acá le he sacado el promedio. Entonces, hay uno mínimo y hay uno máximo. Pero la promedio es esta. Pueden comenzar acá. 4 o 5 miligramos por kilo por minuto. Me sale 75 miligramos por minuto, pero yo debo pasar 6.000 miligramos. Entonces, 6.000 miligramos entre 75 sale 80 minutos. O sea que hay que pasarle en 1 hora y 20 mínimo los 60 mililitros de inmunoglobulina humana. Entonces, ¿cómo me va a quedar? Clorfenamina, 5 miligramos. Se multiplica su peso por 0.3, sale 4.5. Lo estoy redondeando a 5 miligramos endovenoso staff. Le he puesto 10 minutos antes de la infusión de inmunoglobulina. Inmunoglobulina humana al 10%, 60 cc, pasar en 2 horas. Por eso es que le he puesto este tiempo, pasar en 2 horas, porque he utilizado la velocidad de infusión promedio. Y su paracetamol, en este caso multiplicado por su peso, sale 225 condicional a dolor. Entonces, de ahí sale la conversión de la inmunoglobulina humana. Entonces, regresando a la diapositiva anterior,
dosis por el peso, saco la cantidad que requiero en gramos. La ampolla viene de 10 gramos en 100 mililitros, yo necesito 6 gramos, entonces convirtiendo necesito 60 mililitros de mi Privigen al 10%. Velocidad de infusión para saber en cuánto tiempo lo voy a pasar. La velocidad de infusión promedio es de 4 a 5 miligramos por kilo por minuto. Estoy utilizando 5 en este caso, 5 por su peso, me sale que debe pasar 75 miligramos por minuto. Y como yo tengo que pasar 6.000 miligramos, o lo mismo que decir 6 gramos, entonces lo divido nada más y me sale 80 minutos para pasar. O sea, 1 hora 20 como mínimo. Entonces estoy cogiendo pasarla en 2 horas. ¿Ok? Entonces, esa es la forma como se infunde la inmunoglobulina humana. ¿Tienen alguna pregunta en cuanto a inmunoglobulina? ¿Algo? ¿Dudas? Entonces, yo les recomiendo pasarlo a esa velocidad de infusión, esta que está en azulito, de 4 a 5. Para que no se hagan problemas de que está muy lento o de que está muy rápido, ¿no? Porque si hay veces comienzan con dolores de cabeza, los pacientes se marean, hacen taquicardias. Entonces es una buena velocidad de infusión utilizar la del promedio de 4 a 5. ¿Dónde van a encontrar esto? En el mismo inserto del Privigen. Ahí dice todo esto. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Pero buenas noches. No escuché la última parte, pero solamente para comentar de que hace poco tuvimos, bueno, hace mucho ya tuvimos un paciente con MISC y le iniciamos inmunoglobulina, pero lo que vi en el RP era de que se le iniciaba la primera hora a una velocidad, las siguientes 4 horas otra velocidad y las últimas horas a una velocidad continua. ¿Cómo se hace esa división? Claro, entonces ahí están comenzando con velocidades bajas y le van aumentando. Y eso puedes hacerlo, pero no es necesario. ¿Eh? De frente tú agarras a una velocidad media que es de 4 a 5 miligramos por kilo por minuto y eso lo buscamos, recuerdo, hace años todavía con Pamela Muñoz cuando ella estaba trabajando en el hospital, porque había justo ese problema que lo pasaban o muy lento o lo pasaban muy rápido. Entonces comenzamos a buscar todos los insertos y de varias marcas, porque había otra más de otro laboratorio y donde nos daban el promedio de infusión 4 a 5 miligramos por kilo por minuto. O sea, ni está muy lento, ni está muy rápido, ¿no? Entonces tampoco la idea es irnos a este límite superior, ¿no? Y tampoco tan lento. Normalmente pasan en 4 o 6 horas las inmunoglobulinas, más tiempo no están pasando. Entonces eso de ir aumentando, creo que no es necesario. Pues, si usas un promedio que es seguro, que es relativamente bajo, utilizar la mitad, en este caso 5, 4, que incluso es menos, ¿no? De la mitad, vas a ir seguro a ponerle su inmunoglobulina, pero no está mal si deciden infundirle lentamente, pero por eso te digo, están utilizando las velocidades de infusión. Puedes comenzar en 1, de repente si quieren en 2 y van subiendo, ¿no? Lentamente van subiendo, pero no tampoco es que tengan que pasarle en tantas horas, o sea, no es necesario pasar en tantas horas la inmunoglobulina. Mientras que estés dentro de los valores necesarios de la velocidad de infusión, no hay ningún problema. O sea, si está dentro de lo que corresponde, no hay ningún problema. Gracias, doctor. Ahora ya sabes por qué le aumentan. Entonces, ¿a qué velocidad? Entonces le preguntas al asistente, ¿con qué velocidad de infusión está comenzando, doctor, para saber? ¿Y a cuánto le está aumentando después? Tú tranquilamente le puedes preguntar, se supone que tienen que ellos despejar tu duda. Y si no te despejan la duda, puedes hacer de atrás hacia adelante, como cangrejo. Creo que contigo, Boris, hicimos esos ejercicios de atrás hacia adelante. Si en 2 horas está pasando 60, entonces yo voy de atrás hacia adelante. Significa que está pasando por minuto, ¿cuánto? Y retrocedes, vas de atrás hacia adelante para saber a cuánto están infundiendo. Y tú lo puedes hacer eso tranquilamente. Entonces, 60 cc, convirtiendo de nuevo, de atrás hacia adelante, 60 cc, si tú conviertes, ya tengo que pasarle 60.
Si en 100 hay 10, en 60, ¿cuánto habrá? Necesito pasar 6 gramos. Está haciendo del final hacia el inicio. Ya tengo que 60 cc había sido 6 gramos. ¡Ay, socorro! Se fue. 6 gramos. 6 gramos le están pasando en 2 horas. Entonces, 6.000 miligramos están pasando en 2 horas. ¿Cuánto es 2 horas? 120 minutos. 6.000 entre 120 minutos están pasando a 50 miligramos por minuto. ¿Cuánto pesa el paciente? 15 entre 15. Me sale 3.333333. Entonces, a esa velocidad le estoy pasando 3.3 miligramos por kilo por minuto. O sea, tú puedes ir del RP, tú puedes sacar a qué velocidad han iniciado. Si están comenzando así, entonces, ¿con qué velocidad está iniciando? Ah, está pasando 60 cc. Entonces, estos 60 cc primero los voy a llevar a gramos. Si hay 10 gramos en 100, en 60, ¿cuántos habrá? Será pues 6 gramos, ¿no? 6 gramos tengo que pasar en 2 horas. O sea, 6 gramos tengo que pasar en 120 minutos. 6 gramos es lo mismo que decir 6.000 miligramos en 120 minutos. 6.000 miligramos en 120 minutos sale 50 miligramos por minuto, pero me falta dividir entre el peso, entre 15. Entonces sale 3.3 miligramos por kilo por minuto. Entonces ha sido de atrás hacia adelante. Ah, tú dices, ya están comenzando con una velocidad de infusión de 3.3. Podría aumentarle o podría disminuirle, ¿no? Porque estás en el rango, es amplio rango. De 0.5 hasta 12 te da. Entonces yo estoy comenzando con 3.3. Entonces tú puedes elegir y si no te dan la respuesta, tú puedes sacar de atrás hacia adelante. Simplemente retrocedes como han comenzado. Tienes que hacer todito esto y saber con cuánto han iniciado. Si quieres le aumentas, si quieres le disminuyes, no hay ningún problema. Pero que no le pongas menos de esto ni le pongas más de esto, ¿no? Por eso esos son los extremos. Ni muy, 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 muy lento, ni demasiado, demasiado rápido. Entonces, promedio es este, pero tú puedes comenzar si quieres con esto y vas subiendo, subiendo, subiendo lentamente. No habría ningún problema, siempre y cuando cumpla la regla de que está entre esa velocidad de infusión, ¿no? Entonces, yo normalmente trabajo con 4 o 5 de frente, miligramos por kilo por minuto. Nunca vi ningún problema. Pero eso sí les deben explicar, pues, por qué están infundiendo lentamente y de ahí van aumentando, aumentando para que sepan de dónde sale. Ahora ya saben sacar. Entonces, cuando vean, entonces van a decir, están iniciando con esta velocidad de infusión y ver si está yendo correctamente el tiempo, ¿no? ¿Algo más, Boris? No, te lo estoy aclarado. Gracias. Entonces, ya. Algo más creo que hasta ahí tengo de diapositivas de inmunoglobulinas. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta ahí? Ok, entonces está claro y fácil. Es fácil todo eso. Simplemente que tienen que tener las fórmulas y las presentaciones y saber un poco de regla de 3 y nada más. Porque todo se repite para todos. Es sencillo. Bueno, entonces el siguiente martes vamos a hacer el que corresponde a fármacos en infusión en bolo. Todo lo que es furosemida, pentotal, fentanilo, becuronio, morfina, propofol, midazolam, ketamina y adrenalina. Esos en bolos. Y ya será en octubre, la primera quincena, todo lo que es en infusión continua, ¿no? Donde está aminofilina y todos los mismos anteriores, pero en infusión continua. Creo que en 2 sesiones la vamos a hacer. O sea, serían 3 sesiones en total. Entonces, el siguiente martes, todo lo que es en bolos, manejo de mida, feta, keta, propofol, para que sepan dar sedación a los pacientes que les hacen sus funciones lumbares. Aunque no les dejen hacer solo, pero al menos que sepan cuánto tienen que darle. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, chicos?
¿Está claro? Ok, bueno, espero que ya les vaya sirviendo y tengo una idea de dónde salen todas esas infusiones que parecen difíciles, pero es recontra fácil. Es sencillo. Casi todo se repite con la misma plantilla. Ok, entonces aquí nos vamos a quedar, ya que no hay ninguna pregunta adicional. Y la siguiente semana todo lo que son bolos nada más. Y ya después 2 semanas de puro infusión continua. De lo que falta. Ok. Entonces, Valerie, ¿algo? No, creo que está bastante claro todo. Muchas gracias, doctora, por su tiempo. Ok, entonces te voy a pasar esta presentación para que les pases a los chicos. Sí, doctora. Muchas Ok. gracias. ¿Listo? Ok, chicos. Ujú. Gracias. Gracias, Gracias, doctora. doctora. Buenas Gracias, noches. doctora.